El mensaje de hoy está basado en segundo libro de Samuel. Vamos a ir, ¿cierto? A abrir nuestras Biblias. Segundo libro de Samuel. Capítulo 14. Versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. El versículo 14. Cuando leí este capítulo, especialmente ese versículo, me quedó como intrigado, y comenzó como a meditar en él, a tal punto que escribí una meditación que yo la publiqué en Facebook y algunos la han leído, ¿cierto? En una sola página, pero en ese día que estaba haciendo mi estudio normal de la Biblia, quise escribirlo enseguida porque el Señor me impresionó, ¿cierto? Al ver que ese pasaje nos hablaba a cada uno de nosotros y le puede hablar también a ustedes. Cuando dice, todos de cierto que, ¿cómo dice el pasaje? ¿Alguien lo puede leer? Porque todos hemos de morir, somos como agua derramada en tierra, que no se puede volver a juntar. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el fugitivo no sea desterrado. Ok. Ahí vamos a meditar en ese solo pasaje nada más. ¿Cierto? Sí. La primera expresión, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera expresión de ese versículo? Que todos tenemos que morir. Cierto. Pero ¿cómo aparece la palabra? Porque de cierto morimos. Ok. Porque de cierto moriremos, ¿cierto? Me gusta cómo la versión moderna, bueno, no es versión moderna porque la última edición fue en 1929. En la versión moderna de 1929, me gusta cómo traduce la primera palabra cuando dice, ay, me perdí. Ok, listo. Cuando dice que irremisiblemente hemos de morir. Usa la palabra irremisiblemente. ¿Qué es irremisiblemente? ¿Qué significa? Que de todas maneras vamos a morir. No hay Sí, definitivamente. Es irremediable, es decir, no tiene remedio. No. ¿Cierto? No tiene cura. Queramos o no, aceptémoslo o no, todos vamos a morir. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el texto. Y pareciera ser que fuera un poco oscuro, ¿no? Y no ofreciera ningún aliento. Imagínense que alguien se esté muriendo o alguien que te pide la oración de sanidad y de repente tú le sacas ese versículo y que le diga, hermano o amigo, te vas a morir. ¿Sería capaz de decirle eso? Quizás no, ¿cierto? Pero el texto es claro cuando dice, todos hemos de morir irremediablemente, aceptemos o no. Y aunque la muerte no estuvo dentro del plan de Dios al crear el ser humano, sino que fue un intruso por el pecado, pues la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, no queremos morir. Nuestro deseo siempre es vivir. Pero infortunadamente estamos en este mundo lleno de pecado. Y todos hemos de qué? De morir, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte.
Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces el pasaje comienza diciendo, hay algo que no tiene solución, que es irremediable, según el texto. ¿Y eso es qué? Según el texto, la muerte. Y mira la segunda frase. Mira la segunda frase. Somos que ¿qué? ¿Cómo dice? Como aguas derramadas por tierra. Somos como agua derramada en tierra que no se puede ¿qué? Volver a recoger. Volver a recoger. No se puede recoger. Somos. Es verdad que el agua derramada, cuando usted derrama el agua en la tierra, ¿qué es lo que hace la tierra con el agua? Se lo absorbe. La absorbe, o sea, por más que usted quiera tratar de recoger el vaso de agua derramada en la tierra, es imposible. No. Pues ese texto dice que nosotros somos como agua derramada en tierra que ya no podemos ¿qué? Recogerla. ¿A qué se refiere esto? Aunque el texto son las expresiones de una mujer sabia de Tecoa, porque si usted lee todo el capítulo 14, está hablando de una mujer que llega ante David para poder interceder por Absalón, porque Absalón había sido desterrado, ¿cierto? Y había huido a la casa de sus abuelos de parte de su madre. ¿Por qué? Porque él había asesinado a su hermano Amnón. ¿Y por qué él asesinó a Amnón? Porque Amnón había violado ¿a quién? A su hermana. A su hermana. Entonces él en venganza mató a su medio hermano Amnón y salió huyendo porque sabía que la ley decía ojo por ojo y diente por diente, vida por vida, y por lo tanto él mató, él debía que morir y huyó. Hasta aquí, ¿cuántos hijos había perdido David en esa historia? ¿Cuánto? Solamente en esa historia, en esa escena, había perdido 2, ¿cierto? Había perdido 2. Una, su hija, aunque no murió, pero su vida fue destrozada al ser abusada por su propio hermano. Se dice que las mujeres que son abusadas, los niños que son abusados, viven una vida muerta. No sé si me hago entender. Viven la vida, pero están muertos, porque a veces están muertos sus sueños, sus ganas de vivir, el recuerdo, ¿cierto? La tormenta, y a veces no son felices. Algunos, por la gracia de Dios, logran superarlo, pero están allí. Así que la hija de David había sufrido una tragedia enorme. Su hijo Amnón había sido asesinado y su otro hijo se había convertido en un asesino y pronto había de morir. Y él estaba desesperado. Y durante 2 años había estado lamentando la tragedia de su hija Tamar. Había estado lamentando la muerte de su hija Amnón. Y ahora tenía que hacer justicia con su hijo Absalón. Y él quería volver hacia atrás. Quería como que las cosas fueran normales. Y había algo que le pesaba tanto en su mente, David. ¿Qué era lo que le pesaba? ¿Qué es lo que pasaba por su mente al ver de que su hija había sido violada, al ver que su hijo había sido asesinado y si otro hijo iba pronto a ser asesinado? Le traía la escena, le traía en su mente, en su memoria, la escena que por su propio pecado sus hijos eran como eran, porque él había perdido su propia autoridad.
cuando él se convirtió en un asesino, mentiroso y adúltero. Y aún cuando él le robó a la esposa a uno de sus oficiales de seguridad. Y la sentencia era que él debía pagar 4 veces lo que había hecho. Ya había muerto su hijo recién nacido. Amnón había sido asesinado. Y todo eso le recordaba que era consecuencia de su pasado, de su pecado. Y él quería como que las cosas hubiesen sido diferentes. Él quería que las cosas cambiaran. Él quería transformar todo. Pero ese texto que se lo dice una mujer sabia a David, le dice, mira David, ya tú no puedes hacer nada. Porque nosotros somos como agua, ¿qué? Somos como agua, ¿qué? Derramada en tierra que no se puede recoger. Es decir, ya tú no puedes cambiar el pasado. Ya tú no puedes traer a la vida a tu hijo, ¿cierto? Que fue asesinado. Ya tú no puedes recuperar la dignidad de tu hija Tamar. Y a veces nos pasa en la vida lo mismo. Muchas veces perdemos cosas o a alguien que ya no se pueden recuperar. Es como agua que se derrama en tierra que ya no se puede recoger. Pero a veces nos aferramos tanto a esas cosas, teniendo la esperanza que todo va a ser igual. A veces uno pensaba, ay, ojalá que todo fuera como antes. Especialmente las personas mayores viven del pasado diciendo, en mi tiempo la vida era diferente. En mi tiempo todo era la seguridad. En mi tiempo eso, yo era lo otro. Viven del pasado y se lamenta por la situación del presente. La vida, hermanos y hermanas, sigue. El pasado queda atrás. La vida sigue su curso. Ese texto de la Biblia nos enseña que el agua derramada en tierra ya no se puede recoger. Es imposible hacerlo. ¿Serás tú capaz de volver atrás una palabra hiriente que salió de tu boca? Ya no lo puedes. Una vez que salga, ya no puedes. Lo que hizo, lo hizo. ¿Podrás recuperar la credibilidad cuando has mentido y engañado a tu pareja? O cuando tomaste una decisión equivocada que te marcó para siempre. O peor aún, cuando la muerte nos arrebata a un ser amado, ¿será que podemos traerlo de vuelta? ¿Verdad que no podemos? No. Pues la Biblia dice que somos como el agua derramada que en tierra que no se puede recoger. Hay cosas que ya no podemos remediarlo. No podemos quedarnos allí lamentándonos, ¿cierto? Por las glorias del pasado, por lo que dejamos de hacer o por las cosas que hicimos. Por las cosas, a veces nosotros nos autocastigamos por las cosas que hicimos en el pasado y a veces no nos autoperdonamos. Y nos quedamos allí y no somos felices. No somos felices. Pero el pasaje bíblico no termina allí, hermano. Si usted lee, míralo cómo termina. Mira cómo termina el pasaje bíblico de... ¿En dónde estamos? Ok. Según Samuel 14, 14. 14, 14. ¿Cómo dice? Ya cerraron la Biblia. No, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejarse de sí al desterrado. Mira, la segunda parte es una parte de... Mira que el texto está dividido en dos. Una parte que pareciera ser oscura, pero una parte donde te da la luz, te da esperanza. Porque aquí dice que hay algo que Dios no hace. ¿Qué es lo que Dios no hace? Quita la vida.
Oh, que Dios quita la vida. No, ni Dios. Ok. Es decir, Dios no desea la muerte de nadie, de ningún pecador. Eso es un principio bíblico. ¿Cierto? Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y busque a Jehová y que viva. Entonces, no es el propósito de Dios, ¿cierto? La muerte de nadie. Aunque David había padecido, ¿cierto? La muerte de sus seres amados, no era el propósito de Dios que ellos fuesen a la tumba. No es el propósito de Dios quitarnos la vida. Dios no nos quita la vida, más bien Él quiere darnos vida y vida ¿qué? En abundancia. En abundancia. Y uno dirá, pero sí, pero Dios muchas veces en el pasado lo hizo y lo sigue haciendo. Está bien, pero a veces nosotros mismos cosechamos la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y es una sentencia de la justicia de Dios. Pero no es el deseo de Dios de quitarnos la vida. Por cierto, el libro de Isaías llama a ese actuar de Dios como una obra que extraña. O sea, no es parte del carácter de Dios que nosotros vayamos a la tumba. Y aunque la Biblia dice de que todos hemos de morir, ¿cierto? Irremisiblemente, no hay remedio, todos hemos de morir. ¿Cierto? Pero Dios no desea que nosotros moramos, sino que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Quién es la persona que desea que nosotros moramos? ¿Quién es el que quiere destruir con nuestras vidas? ¿Quién es el que quiere acabar con nuestras vidas y hacer de nuestras vidas miserables, infelices? ¿Quién? Usted lo conoce. El enemigo. El enemigo, eso es lo que dice Juan 10:10. Juan 10:10 dice, muy bien, el ladrón solo viene para robar y ¿qué? Y matar. Y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en ¿qué? En abundancia. Ese ladrón es Satanás. Es lo que quiere destruir. Es lo que quiere acabarnos. O sea, no es el propósito de Dios que nosotros muramos. Así que si morimos, no estuvo dentro del plan de Dios, sino que el enemigo que vino como un ladrón, ¿cierto? A este mundo, le robó a ese puesto de Adán y Eva. Y todos morimos irremisiblemente. Todos morimos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿qué? De Dios. Así que no es el plan de Dios. No es el plan de Dios que el hermano Ítalo haya muerto por causa del COVID. Y a mí me dolió cuando escuché esa noticia. ¿Cierto? Y a mí me duele cuando un hijo de Dios o alguien que yo conozca fallece, que haya tenido contacto. Y aún persona que yo desconozca, a una criatura joven, inocente, con muchos años de vida, a uno le duele eso. Si a uno le duele como ser humano, mucho más le duele a ¿quién? A Dios. La familia. A Dios. Y estamos en una situación difícil en ese mundo, donde debemos cuidarnos, tomar cierto estilo de vida, porque ya esto se ha convertido como parte de nuestro estilo de vida. Cierto que si uno sale de la casa a la cuadra se olvida que algo no lleva puesto y tiene que devolverse a buscar la mascarilla. Cierto, que algo le falta. Hay muchas personas que viven con temor en este mundo, pero no es el plan de Dios que este mundo esté como está ahora, en un caos, lleno de temor. No es el plan de Dios que muchas personas vayan a la tumba por causa del COVID-19 y que muchos de sus hijos sufran. Dios, dice la Biblia, no quita ¿qué? La vida. ¿Qué es lo que hace Dios en lugar de? ¿Qué es lo que dice el texto? Provee los medios para que el fugitivo no sea desterrado. Provee los medios para que el fugitivo no siga ¿qué?
desterrado. Aunque aquí está hablando acerca de David y su hijo Absalón, que había huido y que David debía buscar la forma de cómo hacer de que su hijo volviera al palacio, y que Dios usó a esta mujer, ¿cierto?, para hablarle a David, aunque esta mujer fue contratada por su general Joab, pero independientemente fueron las diferentes formas en que Dios pudo usar para hacer reflexionar a David, para que saliera de ese estado de depresión, de queja, de lamento por el pasado, y que la vida siguiera su curso. La vida siguiera su curso, y que perdonara a su hijo Absalón y que lo hiciera volver, porque esa es la misma forma en que Dios actuaría y que Dios siempre ha actuado. Porque aunque nosotros le hemos fallado a Dios, así como Absalón falló, aunque nosotros hemos desobedecido a Dios, Dios siempre ha buscado medios para que nosotros no estemos alejados de Él. Y Él creó el mejor medio a fin de que nosotros nos estemos por siempre desterrados. Desterrado, porque la Biblia dice que nosotros todos estamos destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Todos estamos lejos de Dios, pero Dios, en lugar de quitarnos la vida y en lugar de permitir que nosotros perezcamos en nuestros delitos y pecados, Él envió a su Hijo Jesucristo como el medio de salvación, a fin de que nosotros ya no seamos nunca más desterrados, sino que volvamos al palacio, al paraíso, al lugar donde Él siempre deseó que estuviéramos. Amén. Dios siempre ha creado ¿qué? Los medios. Si la muerte no tiene solución, Dios creó un medio para que la muerte tuviera ¿qué? Solución. Jesús dijo, yo soy la resurrección y ¿qué? La vida. Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Aunque la muerte no tiene solución, Dios ha creado una solución. Amén. Para que tengamos vida a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para que tengamos. Así que si el agua derramada en tierra no puede recogerse, pero hay un Dios que es capaz de recoger nuestras aguas derramadas. Amén. Amén. Hay un Dios que es capaz de restaurar nuestro pasado. Amén. De recuperar el valor que hemos perdido, aún hasta la propia dignidad. Solo Dios es capaz de restituir y restaurar un hogar medio destruido. Solamente Dios tiene el poder de transformar un corazón destruido por las heridas, por los vicios. Solo Dios puede restaurar el hogar, nuestra vida. Él es el único de recoger nuestras aguas derramadas y darnos un corazón nuevo. Darnos un corazón nuevo. Aunque la primera parte del versículo pareciera ser oscuro, realmente es una introducción para darnos a entender quién es el único que es capaz de darle solución a la muerte y quién es el único que es capaz de recoger nuestras aguas que derramadas. Pregúntame en esta ocasión, ¿cuáles han sido mis aguas derramadas que para mí es imposible volverlas a recoger? Piensa en cosas que has hecho que quizás tú no te perdones. No sé cuáles han sido tus aguas derramadas, pero sepa, amigo y hermano, que hay un Dios en el cielo que es capaz de recoger esas aguas derramadas. Pues Él no quiere que nosotros moramos, pues Dios no quiere que nosotros perdamos la vida, sino que tengamos vida a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Él diseñó un plan. Mira, y para terminar, me gusta cómo la versión moderna termina ese pasaje de 2 Samuel 14:14. Dice, busca arbitrios, aunque esa palabra en español ya no se usa
Es lo mismo medios, porque recuerda que esa versión de 1929 y el español de allá hay muchas palabras que ya no se usan. Dice, Dios no quiere quitar la vida, sino antes busca arbitrios o medios, ¿no? Para que el desterrado no permanezca alejado de él. Dios busca los medios para que nosotros no permanezcamos lejos de él. Él quiere tenernos ¿qué? Cerca. Cerca. Porque solamente cerca de Dios nuestras heridas serán sanadas. Amén. Amén, Señor. Nuestro desierto será fértil. Solamente cerca de Él nuestros hijos estarán seguros. Nuestro hogar estará seguro. Nuestra iglesia, nuestros planes solamente están seguros cuando estamos cerca de Él. Amén. Y Dios usó cuerdas de amor, como dice el libro de Oseas, cuerdas de amor para atraernos a Él por medio de Jesucristo. Y que, como dice el libro de Efesios capítulo 1, para que por medio de Jesucristo nosotros recibamos las riquezas celestiales. Las riquezas celestiales. ¿No damos gloria a Dios por esa maravillosa promesa? Amén. Damos gloria a Dios por ese mensaje que encontramos en esa noche, en ese texto, Amén. que nos habla del plan y de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Entregamos nuestro pasado, todo lo que hagamos, lo que hemos hecho, nuestras malas decisiones, que Dios sea capaz de ayudarnos a afrontarla y que Él nos dé vida y vida en abundancia aquí y en la Canaán celestial. Coloca tus aguas derramadas en las manos de Jesús y verás que Él tiene el poder de volverla a recoger. No como antes, sino aguas a través que nos da a través de su Hijo Jesucristo, porque solamente Él nos da las verdaderas aguas, porque nuestras aguas nos volverán a dar nuevamente ¿qué? Sed. Así le dijo Jesús a la mujer samaritana, cualquiera que beba esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. A tener ¿qué? Sed. Pero el agua que yo doy, dice Jesús, ¿cómo dice Jesús? Ya no tendrás sed jamás. Nunca tendrás sed jamás, sino son aguas de vida eterna. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Confiemos en Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por su lindo mensaje. Para terminar, pastor, si nos puede despedir con una oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, la ciencia y el ser humano trata de buscarle solución a lo que no tiene solución, a la muerte. Y aunque muchas veces no podemos recoger nuestras aguas derramadas, y aunque quizás no podemos cambiar nuestro pasado y lo que somos ahora, en este pasaje nos has enseñado que tú tienes el poder, oh Dios, que tú creas los medios para que nosotros no permanezcamos lejos de ti, sino que vengamos a ti para tener vida eterna. Amén. Y para beber de las aguas inagotables Amén. que vienen a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque a través de Jesús es el medio de volver nuevamente al hogar celestial y poder, oh Dios, disfrutar contigo por toda la eternidad. Amén. Darnos de beber de tus aguas y permita que Jesús sea el agua que pueda saciar nuestra sed, que pueda transformar nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hogares
y nuestro futuro. Y que nuestro presente sea un presente cada día más lleno de Jesús. Porque presente con Jesús nos garantiza un futuro glorioso. Gracias por escucharnos y por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.